Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de la sexta temporada de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo, solo tienen que ir al apartado de búsqueda en la aplicación de Telegram, dirigirse a canales y ahí escribir Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Pamela Díaz. Ella es Mexico Economist en BNP Paribas. Pamela, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Hola, Salvador. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Oye, si te parece bien, platiquemos un poquito acerca de los cambios en el escenario de Estados Unidos que llevaron a que la Fed retomara su ciclo de cortes. En este comunicado, pues hubo algunas sorpresas. Creemos además, o se nota por parte del mercado, que hay implicaciones en este ciclo de recortes en el país del norte. Cuéntanos. Sí, totalmente. Es un punto de inflexión en la política monetaria en Estados Unidos, después de que justo se presentara una pausa en la política monetaria durante 9 meses. Por fin vemos que la Fed retoma su ciclo de cortes y pues bueno, fueron varios los elementos que llevaron a que se presentara esta situación el día de ayer. Hay que considerar que a inicio de año se planteaba mucho que había 2 escenarios de riesgo para Estados Unidos. Por un lado, un escenario de riesgo de recesión que estaría desencadenado por un deterioro en las expectativas de confianza empresarial, mientras que por otro lado, pues había un riesgo de mayor persistencia inflacionaria asociado justamente a la imposición de aranceles. En esta línea, la política monetaria de Estados Unidos, durante todo lo que iba del año, se estaba debatiendo entre estos 2 puntos, de tal suerte que mantenía pues un estado de esperar y ver cómo se reflejaba cada uno de estos riesgos en los datos. Justo durante verano vemos que hay un cambio en la comunicación, hay naturalmente sorpresas a la baja dentro del mercado de trabajo en Estados Unidos, en particular la creación de empleo, y poco a poco vemos que la comunicación de la Fed comienza a sugerir que se podría retomar este ciclo de cortes justamente asociado a este riesgo de que haya un deterioro mayor en el mercado de trabajo de Estados Unidos. La decisión que tuvimos ayer no solamente pues muestra justamente cómo se resume el ciclo de cortes en este país, sino que también refleja un cambio en el balance de riesgos entre estos 2 extremos, el mercado laboral y la inflación. Y, pues bueno, ajustes también en la función de respuesta de la Fed, de tal suerte que no solamente se está planteando este recorte que vimos ayer, sino que también se abre la puerta a que podamos ver pues nuevos cortes en lo que resta del año, ¿no? Ya justamente el dot plot nos indica que podríamos ver pues 3 recortes, incluyendo el de ayer, en lo que resta de 2025, y pues bueno, esto sí fue algo que no se estaba esperando, ¿no? Un tono definitivamente dovish dentro de esta comunicación. Y además de esto, digo, ya no sabemos al caminito, ¿no? Necesariamente, o uno presumiría, y tú nos vas a confirmar o no, un movimiento como este de la Fed tiene repercusiones en la reacción de política monetaria que tiene Banxico, o por lo menos influye como uno de los tantos determinantes. ¿Cómo lo estás viendo? Porque además la próxima semana ya hay decisión de política monetaria, ¿no? Así es, y parece que todo está alineado a que la siguiente semana Banco de México pueda cortar en 25 puntos base su tasa de referencia. Lo cierto es que este corte de 25 puntos base era algo que ya la comunicación de Banco de México pues había estado orientando hacia allá. No solamente por un tema relacionado a la Fed, sino porque en general muchos de los miembros de la Junta de Gobierno habían estado enfatizando que el nivel de tasa de referencia en México pues era todavía bastante alto en contraste con el nivel de inflación, a pesar de que pues todavía el balance de riesgo sigue sesgado al alza. Si combinamos el hecho de que tenemos esta comunicación que ya sugería que venía este corte, le sumamos que hemos visto algunas sorpresas inflacionarias a la baja, que pues bueno, también hay algunos matices en estas sorpresas. Y por otro lado, tenemos a una Fed que parecería ya estar nuevamente retomando este ciclo de cortes. Parecería que al menos la siguiente semana, pues no hay elementos que
o incentivos que puedan llevar a que Banco de México pues tenga una comunicación hawkish o mucho más cautelosa dentro de este comunicado, ¿no? Entonces, creo que un corte de 25 puntos base está completamente sobre la mesa y de hecho corre con cierta independencia de lo que pasó ayer con la Fed. Dicho esto, la Fed definitivamente es uno de los elementos que juega dentro de la función de respuesta de Banco de México. Habíamos visto cómo Banxico había estado cortando con independencia de la Fed en todo lo que iba del año. Teníamos justamente esta pausa en la política monetaria en Estados Unidos y mucho de la comunicación que veíamos por parte del Banco Central en México resaltaba que había espacio para seguir cortando independientemente de lo que pasara con la Fed, sobre todo porque no habíamos visto una reacción significativa en el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Si ajustábamos por riesgo, pues bueno, parecería ser que ese diferencial podría haberse cerrado un poco más. En un escenario en donde ya la Fed retoma este ciclo de cortes, pues todavía añade más a que Banco de México pueda sentirse cómodo continuando con este ciclo de cortes. Y hablas acerca de, pues nada, de esta comodidad o de esta facilidad que pueda tener Banco de México en términos de política monetaria. Pero, ¿qué riesgos estás viendo tú en esta trayectoria de bajas de inflación? Porque, digo, traemos aranceles, ¿no? Como los hemos traído desde el principio del año. Traemos modificaciones en algunos impuestos derivados de la presentación del paquete económico por parte del gobierno federal. Traemos ciertos impactos que no sé si abonan al optimismo de, bueno, pues bajamos las tasas y listo, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se impacta o se podría impactar la inflación con todo lo que está alrededor? Claro, es un punto importante porque el balance de riesgos sigue sesgado a la alza y aunado a ello hemos visto varios elementos coyunturales que podrían ejercer presión sobre la trayectoria desinflacionaria, sobre todo en 2026. Mencionas algunos de ellos. Tenemos este incremento en el IEPS, que si bien cada año durante enero tenemos este incremento, lo cierto es que hay algunos ajustes en bebidas azucaradas, por ejemplo, en donde el IEPS que se está proponiendo pues es un poco más elevado de lo que teníamos en años anteriores y esto es algo que nos va a elevar la inflación de enero. Uno de los riesgos también importantes es el relacionado con imposición de aranceles. Sabemos que como parte de este programa que presentó la Secretaría de Economía para proteger a sectores estratégicos en México, se van a imponer aranceles a aquellos países en donde México no tenga un tratado comercial, justamente buscando sectores en donde México pudiese sustituir importaciones. Sin embargo, aquí, pues bueno, China podría ejercer un papel preponderante porque mucho de nuestra canasta de importación proveniente de este país está enfocada en bienes intermedios. Es importante porque ya no solamente, sé que hay sectores que están siendo objetivo, ¿no? Pero resulta relevante porque ya no solamente hablamos de un impacto sobre consumo final, sino también sobre un potencial traspaso a través de las cadenas productivas que podría generar una mayor inflación, al menos una vez impuestos esos aranceles y de corto plazo. Si bien son choques que podrían considerarse transitorios y en una situación en donde la actividad económica todavía está pues en brecha de producto negativa, pues tal vez no genera como una persistencia inflacionaria o un contagio de expectativas de inflación aún mayor, pero sigue siendo un elemento que sí que podría retrasar la convergencia de la inflación a su meta. Ahora, déjame ahondar un poquito en este punto, porque cuando observamos los pronósticos de inflación que tiene Banco de México para 2026, podremos notar que la expectativa de convergencia es justamente para el tercer trimestre del siguiente año. Es una expectativa que está un poco más optimista de lo que se proyecta en algunas de las principales encuestas por parte de analistas, y esto va a ser un elemento a considerar también porque va a llegar un momento en donde probablemente Banxico tenga también que retrasar su expectativa de convergencia. Y ahí en donde todo este escenario favorable para el corte de tasas que platicábamos hace un momento puede complicarse un poco porque por un lado vamos a tener que ver este ajuste en expectativas de inflación, ya no de corto plazo, sino un retraso de convergencia. Esto a su vez se combina con una tasa de política monetaria real que ya está en un nivel muy cercano al nivel neutral que tiene proyectado Banco de México y pues en esta línea seguir a la Fed podría pues
comenzar a ser un poquito más complicado, ¿no? Entonces, es un entorno complejo donde todavía se presentan riesgos para inflación y en donde, al menos de mediano plazo, no queda tan claro que Banxico pueda hacer un seguimiento de la Fed 1 a 1 sin tener un control mayor sobre las expectativas de inflación en México y estos riesgos que podrían incorporarse a la trayectoria. Oye, y además hay que agregarle un elemento adicional más, que es pues un llamado happy problem, ¿no? Pareciera que en términos de crecimiento vamos a cerrar mejor de lo que se esperaba. Y finalmente eso pues también puede afectar a temas de inflación y a cómo se refleja en las tasas de interés. Exactamente, porque de hecho mucho de lo que estaba sustentando esta expectativa de cortes en México estaba basado en la idea de que en 2025 la actividad económica iba a presentar una desaceleración mayor. No porque Banxico tuviera como objetivo el crecimiento, sino más bien por el efecto de choque de demanda agregada negativo que podría generar sobre los precios. Si bien es cierto que la actividad económica sí está desacelerando, pues ha sido en una menor magnitud de lo que estábamos esperando, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos proyectado hasta hace algunos meses una contracción en la actividad económica este año y pues bueno, esto claramente ya no va a suceder con estas sorpresas al alza en crecimiento, ¿no? Entonces es un tema importante porque ya no estamos viendo ese efecto de crecimiento sobre inflación, o al menos no en la medida en la que se estaba proyectando, que en principio iba a apoyar a que se redujera esta persistencia en algunos componentes inflacionarios. Y es aquí en donde, por ejemplo, el componente de servicios pues salta a las conversaciones porque seguimos viendo mucha persistencia en este subcomponente de precios y justamente es un componente bastante sensible al ciclo económico. No es que no se vaya a presentar esta sensibilidad o este traspaso hacia servicios, pero pues bueno, se está presentando en una menor magnitud. Hay otros factores que también están incidiendo sobre su persistencia, factores de oferta, factores estructurales que hacen que sea más complicado que se rompa este nivel de 4.2% que estamos viendo en la inflación subyacente. Y es ahí en donde esta última fase del proceso desinflacionario comienza justamente a pesar para la trayectoria de política monetaria en México. Oye, Pamela, pues muchas gracias. La verdad es que nos pones al corriente y preparados, ¿no? Ahora en términos de la decisión de política monetaria de la próxima semana aquí en México. Muchísimas gracias por compartir tu análisis, por compartir tu perspectiva con nosotros y por supuesto por habernos acompañado en este episodio de la 6ª temporada de Análisis Viva. Muchísimas gracias a ti y gracias por la invitación. Ella fue Pamela Díaz, Mexico Economist en BNP Paribas. Si les gustó este episodio, los invitamos a dar un like, a dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.